Hola, hoy en Probando y Probando vamos a comprobar el funcionamiento y las características más destacadas, que a mí me gustan, de la placa de inducción Balay 3EB965LU. Mirad, si tenéis una vitro y queréis cambiarla por una placa de inducción como es esta, es importante tener en cuenta una serie de características. Por ejemplo, que tenga una conexión eléctrica, donde la vais a poner es importante, una conexión que tenga potencia. Esta placa de inducción tiene concretamente una potencia de conexión de 7400 vatios. Por lo tanto, si en tu domicilio tienes ya problemas con los automáticos, cuando conectas el horno, por ejemplo, y te salta, pues no te la recomiendo, porque, bueno, tiene un consumo considerable y pues necesita potencia. Además, tienes que tener en cuenta la distancia desde aquí a aquí, en la encimera, y también la profundidad, el ancho y la profundidad. En este caso, esta placa de inducción concretamente necesita 56 centímetros. Y luego de profundidad necesita 49. Por lo tanto, antes de comprarte una placa, bueno, también se puede cortar aquí, pero bueno, yo te recomiendo que, pues, que te adaptes al hueco que tienes. Además, el fabricante dice que los muebles empotrados deben resistir como mínimo una temperatura de 90 grados. En este caso, esto resiste mucho más de 90 grados y este cajón también lo resiste, así que no hay problema. Otra cosa a tener en cuenta que a veces pues, no nos fijamos en estas cositas. Es importante que te fijes bien, por lo tanto, antes de comprarla, el hueco que tienes y la medida que tiene la placa de inducción que vais a comprar. Vale, otra cosa importante de las placas de inducción es que aquí tienen un ventilador, ¿vale? Ese ventilador necesita aire fresco para que se refrigere la parte de dentro. Entonces, el fabricante dice que tienes que tener un hueco por aquí detrás de unos 2 centímetros. Además, también dice el fabricante que necesitas un espacio desde aquí a la parte de abajo del cajón de unos 6,5 centímetros para el tema de la ventilación. Además, también el fabricante dice que no se puede instalar si tienes una lavadora, un horno, un lavavajillas, vamos, cualquier electrodoméstico que dé calor por la parte de abajo. Son cositas que a lo mejor cuando vas a comprar una placa de inducción no piensas o no te das cuenta y luego pues no te va a funcionar correctamente. Antes de comprar el producto se puede mirar en la página oficial características que exige la preinstalación. Bueno, pues vamos con la instalación eléctrica, muy sencilla. Para hacer las conexiones, evidentemente es importante cortar la luz, desconectar los automáticos o los magnetotérmicos que tengamos en la entrada de la vivienda y así podemos trabajar sin problema ninguno. Aquí la placa de inducción trae ya este cable que tendrá pues 1 metro o ni eso y nada, hay que hacer la conexión aquí. Además hay que tener en cuenta que esta placa necesita toma de tierra, que es este verde que va aquí, verde y amarillo, ¿vale? Es importante tener en cuenta eso, porque si no, no va a funcionar. Una vez hechas las conexiones, según indica el esquema de conexiones que está en la placa, nos aseguramos que los tornillos están todos bien apretados y nada, procedemos a apretar el tornillo, cerrar esto correctamente y ya podemos poner la placa. Si hacéis una conexión eléctrica errónea, esta placa de inducción emitirá un código y así sabréis que no está bien conectada. Creo que la inducción es mejor que la vitrocerámica. Yo la verdad estoy encantado con esta placa de inducción. Venía de una vitro y la verdad ha sido un cambio muy grande. Esta placa de inducción es bastante limpia en comparación con una vitrocerámica. No se ensucia tanto. El borde es biselado, tiene un pequeño rebaje. Mira, una cosa que me gusta y tenía dudas a la hora de comprar es el control deslizante. Ponemos una olla allí, encendemos. A una sola mano yo puedo subir o bajar la temperatura. Es algo que encarece las placas de inducción, pero me parece algo muy útil. Mira, cuando enciendo la placa,
y ya Sona detecta que debajo de esta zona de cocción están las 3 zonas, ¿vale? Debajo de esta zona de cocción hay una olla, como es correcto. Entonces se pone una rayita, ¿vale? Pues cuando esa rayita está debajo de esta zona de cocción, quiere decir que ahora, si le doy al botón, al control de deslizar, me va a actuar sobre esta zona de cocción solamente, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho es el botón BOST. ¿Qué es? Pues pulsamos, aparece la B ahí, y lo que hace es cocer, en este caso, porque tengo agua, literalmente en segundos. Ya lo veréis. Es verdad que aquí no hay mucha cantidad de agua, pero es que es impresionante. Mirad, no sé si se puede apreciar. Ya salen burbujitas de cocción. Este vídeo no está parado ni nada, es real. Eso es una de las funciones que más he notado cuando he pasado de una vitro a una placa de inducción. Es una maravilla. Mirad, ya empieza a hervir. O sea, es impresionante. Esto es algo que me gusta muchísimo. Mirad, ya está cociendo. Bueno, para desactivar la función BOST, sabemos que está la función BOST activada porque está la B. ¿Qué haríamos? Le damos al deslizador. Mira, ya está, bueno, ya se salía el agua fuera. Le damos al control deslizante y bajamos la temperatura a lo que nosotros queramos. Otra cosa que me gusta mucho de esta placa de inducción es el temporizador. En este botoncito, mirad, ahora mismo está activado esta zona de cocción porque tiene la rayita debajo, entonces es esta la que va a actuar cuando yo pulse uno de los botones. Por ejemplo, pulso el botón del reloj, se activa un temporizador. Le doy hasta donde yo quiera, por ejemplo, 4 minutos. Bueno, pues a partir de este momento va a empezar una cuenta atrás de 4 minutos y cuando termine esos 4 minutos, ¿qué va a pasar? Pues automáticamente esa zona de fuego que tengo seleccionada, esta, se va a apagar. Es algo muy útil, la verdad. ¿Que queremos, aparte, poner otro temporizador en otra zona de fuego independiente de esta? Sin problema. Y selecciona esta zona, le daríamos al reloj y la ponemos. Con el temporizador son independientes cada uno, que me parece algo muy útil, porque puedes tener 3 ollas y a esta olla le pones 5 minutos, a esta otra le pones 1 minuto y a esta lo que tú quieras. Mirad, os voy a enseñar con esta olla que he puesto con un poco de agua. Tenemos la zona de arriba, donde hay un 3, que es esa, para cocer. Si le damos ahí, vamos a ver que tiene un temporizador que le queda 1 minuto, ¿vale? Y ahora yo me voy a esta zona de cocción, que es esta que acabo de poner. Y quiero ponerle un temporizador a esta, independientemente de aquella, ¿vale? Le doy al relojito, aparece ahí el temporizador y le voy a dar 4 minutos, ¿vale? Si ahora yo me voy a esta zona de cocción, me aparece que le queda 1 minuto. Cuando termine, además de apagarse, me va a emitir un pitido y se va a apagar automáticamente. Me parece que la verdad que esto es una función muy práctica. Mirad, ¿veis? Y se apaga, ¿vale? Y esta sigue con su temporizador de 4 minutos. Y hay placas de inducción que componentes electrónicos hacen mucho ruido. Esta placa concretamente, esta Balay, la verdad es que hace ruido, pero es un ruido mínimo. La verdad es que he probado otras y eso hacía mucho ruido. Hablando de seguridad, si yo quito esta olla, no sé si puedo escuchar, se desactiva. Mirad, ahí parpadea, eso es que no detecta ninguna olla, entonces corta el fuego, ¿vale? Y al cabo de un rato se apagará. Otra característica que me gusta mucho de esta placa es el control de temperatura. Con el control de temperatura, mirad, por ejemplo, ponemos una olla, encendemos la vitro, va a detectar que ahí hay una olla, la enciendo y ahora le doy a control, ¿vale? Se activa una A, ¿vale? Y ahora tengo que, con el deslizante, seleccionar la temperatura. Eso viene en las características. Cada nivel tenemos el low, el mínimo, el medium y el máximo, ¿vale? Espero que se aprecie bien. Mirad, en el low, por ejemplo, no sé exactamente ahora a qué temperatura alcanzará,
la zona de cocción, pero lo que hace la placa de inducción es mantener esta zona de cocción, la olla, a esa temperatura constante. Si necesita encenderse la placa, se encenderá. Si necesita apagarse, se apagará. Pero esa temperatura predeterminada por el fabricante va a estar constante en la olla. Por lo tanto, si tú te pones a hacer un guiso, un cocido, un entrecot y pones el control de temperatura, control de fritura, sabes que va a estar siempre a esa temperatura. No se te va a aguar, no se te va a dejar de hervir, no se te va a dejar de, pues, esas cosas que dan mucha rabia. Otra característica que a mí personalmente me gusta mucho. Cuando alcanza el nivel predeterminado, emite un pitido. Mira, otra cosa importante que yo no sabía cuando me pasé de una vitro a una placa de inducción es que no todos los recipientes o ollas sirven para la placa de inducción. Por lo tanto, ¿cómo haces para saber si tu placa funciona correctamente con las ollas que tienes? Pues esta tiene una función que se llama prueba de recipiente, para comprobar si las ollas o los recipientes que tenemos, que usábamos en otra vitro o en otra placa, funcionan correctamente para esta y aprovecha todas las características que tiene esta placa para calentar correctamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues mirad, vamos a encender la placa, es importante que esté encendida y durante los 10 siguientes segundos va a estar activada esta función siempre y cuando le pulsemos durante 4 segundos la llave o el botón de limpieza. Vale, entonces, ha pitado 2 veces, ahí sale un 35. Bueno, esta placa tiene muchas funciones. Voy a ir a enseñaros las básicas y las que me gustan a mí, porque si no el vídeo sería muy largo. Vale, le hemos dado ahí, ha salido el 35, ahora sale C1, C2, vale, le vamos dando hasta que aparezca el C12. Y ahí está, ¿vale? Pone C1, 2, 1, 2, es el C12. Vale, pues una vez que le demos al C12, le damos al control deslizante y automáticamente está mirando, está comprobando la prueba, bueno, está haciendo la prueba del recipiente. Vale, como veis, en todas las zonas de cocción aparece un 2. Pues un 2 quiere decir que el recipiente es adecuado. Si apareciese un 0 es que no es apto, si apareciese un 1 es que no es óptimo y el 2 es adecuado. Así que estas ollas funcionan correctamente con esta placa de inducción. Otra función que me gusta mucho y que sobre todo al principio o cuando compre más ollas es muy práctica porque así sabes si desarrolla todo el potencial que la placa de inducción tiene. Pues esas son las características más destacadas y que realmente a mí me gustan para mi día a día y bueno, pues creo que es una buena compra esta placa. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que me deis like, espero que me sigáis y bueno, iré probando aparatos electrodomésticos, os iré diciendo las sensaciones a nivel usuario y os iré diciendo lo que me parece. Nada más, con esto termino. Hasta una próxima conexión desde Probando y Probando.